Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Manuel, buenas tardes. Estoy en vivo, señores. Tengan eso en cuenta. Gracias por estar con nosotros, Conexión Global RD. Bueno, como ya habíamos anunciado, tenemos aquí en Conexión Global, nos engalana con su presencia, la legisladora del Congreso Nacional, Gloria Reyes. Ella es diputada de Santo Domingo Oeste, ¿verdad? Santo Domingo Oeste, circunscripción número 5. Que dicho sea de paso, vamos a estar hablando de esa circunscripción que le tocó, que es un poco problemática, una de las más difíciles aquí en Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo. También ella es vicepresidenta nacional del Partido Revolucionario Moderno, del PRM. Y de verdad que la característica que tiene es muy especial porque ella es la mujer más joven como diputada que tenemos en el Congreso Nacional. Aquí está Gloria Reyes, bienvenida a Conexión Global. Muchas gracias, para mí es un verdadero placer estar aquí hoy con ustedes en esta tarde de domingo, con el país, con este espacio, con estos caballeros que caramba, hay que buscar, aquí hay mucha elegancia el día de hoy y debo decir que hay que ser bien valiente para un domingo a las 3 de la tarde estar haciendo televisión en vivo, así que les felicito por el compromiso con el país. Mira, Gloria, tú sabes que en televisión el tiempo corre muy rápido y vamos a comentar abordando una serie de temas contigo. Sobre todo, te vamos a dar la oportunidad de que tú mismo te definas. ¿Quién es Gloria Reyes para ese querido público que te está viendo? A ver, eso sí, a veces es difícil hablar de uno mismo, pero bueno, Gloria es una abogada joven, electa hace apenas 2 años en el Congreso Nacional, como decía Olivier, la mujer más joven en el Congreso. Me toca representar los municipios de Los Alcarrizos y Pedro Brán y Pantoja, de donde soy. Y donde he vivido toda mi vida. O sea que la circunscripción 5 es eso, Pantoja, Carrizo y Pedro Brán. Exactamente, esta es la circunscripción número 5 a la provincia de Santo Domingo, la parte oeste de la provincia. Estamos ahí trabajando desde hace 2 años, representando estas comunidades. Son 2 municipios y 4 distritos municipales que nos toca representar. Y bueno, como hay ya algunas personas que han seguido parte de nuestra trayectoria, hemos estado enfocados en la agenda legislativa con temas muy puntuales relacionados a los derechos de la infancia, a los derechos de los jóvenes y las mujeres. Han sido los temas esenciales, además del tema de la vivienda, que es uno de los temas más recientes que hemos venido trabajando en esta legislatura, con relación al déficit habitacional que tiene República Dominicana y la necesidad de que se establezca una política pública integral para darle frente a este problema de cerca de 2 millones de viviendas que tenemos en déficit cualitativo y cuantitativo, y que en mi zona, que como tú decías en principio, es una zona que está afectada por grandes desigualdades. El tema de vivienda es uno de los temas de mayor importancia y que se nota, y que no hay que caminar mucho en Los Alcarrizos para saber la situación de vivienda que tenemos y la precariedad en la que están las viviendas de nuestros municipios. Una preguntita en el sentido político exactamente. ¿De dónde procede esa vena política y por qué está en el Partido Revolucionario Moderno? Bueno, yo, al igual que muchos PRMistas, vengo de la vieja casa. Vengo de una familia de tradición política. Mis padres ambos estuvieron militando por muchos años en el antiguo partido, y debo decir que de ellos heredé el deseo de participar en política, y que con ellos heredé lo que es el servicio social y la vocación de trabajo en las comunidades, porque no solo hago política por buscar poder, sino porque entiendo que en la política es una actividad de las más nobles, en la que se puede aportar mucho al país, en la que se puede ayudar a la gente. Y esa es de las cosas que me llena de mayor satisfacción, poder servir. Tú dices vieja casa y como que tiene una pequeña resistencia a decir PRD. ¿Por qué? No, bueno, por nada, porque no hay por qué mencionarlo si ya no es la organización en la cual milito. Además, como ustedes saben, yo soy vicepresidenta recién electa del partido, del PRM, a nivel nacional, y es una casa que nos llena de muchos afectos y que ahí tenemos grandes amigos, y que quién sabe si en los comicios próximos estemos unidos. Uno no descarta nada. Yo creo que el país debe abocarse y la clase política a hacer un gran frente opositor contrario al PLD para lograr el cambio que se necesita. Y creo que la familia PRMista revolucionaria, podemos decirlo así, tiene una gran oportunidad en este próximo mandato. ¿Tú crees que hay alguna posibilidad de que el PRD se una al PRM cuando sabemos todo lo que ha pasado entre ustedes, los conflictos, las grandes diferencias, pero sobre todo el PRD tiene un pedacito del pastel del poder?
Sí, yo creo que no, en política no se puede uno cerrar a ningún escenario. Miren cómo está el panorama en el PLD, el partido más fuerte del sistema, y hoy tiene una fractura terrible, una división que se nota en los pasillos del Congreso, en el simple hecho de cómo se manejan los mismos legisladores de Leonel y Danilo. Ese enfrentamiento diario y constante, y hoy vemos que en las redes sociales la gente de Danilo está promoviendo el fracaso del acto de Leonel Fernández, enviando en videos por chat. O sea, imagínense, un partido el partido de mayor fuerza hoy tiene una fractura. ¿Qué no puede pasar en el sistema político tradicional? En ese sentido, pudiera darse que el presupuesto nacional, que ya está aprobado, ya creo que va a la Cámara de... El Senado lo aprobó. Va ahora a la Cámara de Diputados, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿usted cree que se pudiera reflejar esa PLD en la aprobación del presupuesto nacional? No, ahí no se refleja. ¿Cuál es la posición la posición de ustedes respecto del presupuesto nacional? Con relación al presupuesto, el PRM ha sido muy enfático. En múltiples ocasiones hemos planteado la situación en la cual nosotros tenemos un presupuesto que se está creando en base a más deuda, que no ha sido un gasto eficiente el que se ha implementado en los últimos presupuestos, y que contempla cerca de un 80% de gasto corriente tampoco da la visión de que será un presupuesto que realmente va a ser utilizado de la mejor manera. Planteamos que los gobiernos futuros, y este gobierno de manera muy puntual debe hacer una revisión real acerca de cuál es el uso que se le está dando a los recursos del Estado y eliminar el dinero que se pierde en burocracia, el dinero que se pierde en corrupción, y emplearlo en esas necesidades que son las prioritarias. Que no es posible que tengamos que quitarle presupuesto a salud, que no es posible que tengamos que quitarle presupuesto a medio ambiente, que no es posible que los espacios prioritarios como la mujer, la juventud, tenga que quitársele dinero para invertirlo en Punta Catalina, para invertirlo en el déficit que tenemos con el sistema eléctrico. Entonces, ese replantearse el cómo manejar los fondos del Estado y los fondos de la gente es para mí, de los principales fallos que ha tenido el gobierno PLDista. Honorable, usted habló ahorita sobre una propuesta que usted viene haciendo sobre una deficiencia habitacional que tiene la zona donde usted está, la demarcación que usted está, que es Pantojas, Los Alcarrizos y Pedro Brán, ¿verdad? Correcto. Y sabemos que ahí es conflictivo, como yo decía, es una de las demarcaciones más conflictivas por el proceso de hacinamiento, ¿verdad? Y de recursos bajos que tiene esa demarcación, esa población. Entonces, usted está proponiendo, inclusive Ministerio de Vivienda. Correcto. ¿A qué usted se refiere con eso y por qué usted entiende y de dónde usted entiende que podría entonces administrarse los fondos para eso? Que vi que usted estaba dando unas cifras. Mira, lo primero es que nosotros estamos convencidos que la política que se está implementando para atacar o dar respuesta al déficit habitacional ha sido una política muy dispersa. Tenemos cerca de 6 a 7 instituciones del Estado que trabajan con el tema vivienda, pero no tenemos centralizada la propuesta de solución, de regulación y de promoción de nuevas viviendas en un espacio. Nosotros recientemente en el Congreso estuvimos discutiendo la ley de alquileres, que para muchas personas venía a dar una respuesta a un problema de muchos años de la situación de los alquileres, pero yo argumentaba el día de la discusión que es simplemente como ponerle un parchito al problema habitacional, que debemos verlo de una manera mucho más macro, y por eso abogamos a que se cree este ministerio, que sería una especie de rector de todo lo relacionado con política habitacional, y que además debería regular lo que sería un plan nacional de viviendas, que no va a ser una fórmula mágica de un día, sino pensado en una escala de 10 años, donde se puede invertir por lo menos el 1% del Producto Interno Bruto para la construcción, la promoción, tanto desde el mismo sector público, pero también en combinación con el sector privado, de nuevas viviendas a bajo costos, viviendas que puedan ser aprovechadas por el fideicomiso, que lamentablemente no ha sido una respuesta real al déficit habitacional, porque para tú adquirir una vivienda a bajo costo que cuesta 2 millones de pesos, menos de 2.5 millones de pesos, un banco, para poderte prestar ese dinero, tú tienes que ganar más de 25.000 pesos. Y en este país, cerca del 80% de la población gana menos de 15.000. Entonces, es una solución que no ha venido a brindar ninguna solución, y el déficit aumenta todos los años. Bueno, y básicamente esa ha sido la propuesta. Gloria,
Hace una muy buena observación desde su punto de vista, pero desde el mío yo observo que el gobierno ha estado haciendo eso. Quizá con recursos que pudiéramos aumentar, quizá con un esquema quizá de más alcance. Por ahí tenemos la ciudad de Juan Bosch, que no ha terminado. Pero yo no, mi visión así no varios proyectos. yo creo que ha sido ineficiente y no ha sido lo suficiente para el problema. O sea, el problema es tan grande que construir la ciudad de Juan Bosch no representa ni siquiera el 10% del problema habitacional dominicano. Y estamos hablando de que todos los años tenemos un déficit de más de 30.000 viviendas. Entonces, lo que hay que plantearse es crear un plan que trascienda al gobierno de ahora, que piense en algo más integral a largo futuro. plazo, Sí. y que sepamos que estamos hablando de que en 10 años podamos equilibrar ese déficit, Porque no hay un es una elemento, curita de ahora. Hay un elemento, Gloria, y es el hecho de que cada año más gente se muda a la capital y eso hace que el déficit poblacional se aumente. Yo creo que hay que comenzar haciendo un análisis profundo de qué me está generando esa demanda y regular el hecho de que no hay una necesidad tan grande de venir a la República, en la capital, en la República Dominicana, que es un problema serio, ¿eh? Nosotros no estamos jugando con eso, pero el no tener una política pública que haga, que inclusive apoye. Mire, si nosotros hacemos un análisis profundo, detectamos las causas de por qué más del 60% de nuestros hombres y mujeres vienen de las ciudades, de los pueblos, de las provincias, a la capital, yo le garantizo que si le damos opciones a ellos de que en sus territorios, en sus provincias, en sus campos, puedan tener una calidad de vida parecida a la que puedan tener aquí, no O vienen, mejor, porque nadie o quiere quizá emigrar. mejor. Si hay oportunidades de trabajo, si hay las condiciones de vida que la gente requiere, la gente no quiere dejar su pueblo, incluso si vemos en la parte de nuestra cultura, los ciudadanos añoran volver a su tierra, a los lugares donde nacieron. Pero con esta propuesta que estamos planteando del plan habitacional, crear este nuevo parque habitacional con más ofertas de viviendas a bajo costo, viviendas sociales, no sería centrarlo solo en Santo Domingo y en la capital, sino dando respuesta en todo el territorio nacional, precisamente teniendo en cuenta que lo que se está promoviendo con esas migraciones masivas a la ciudad es la reproducción de esos cinturones de pobreza que vemos en toda Latinoamérica. Ese es un gravísimo problema, pero la República Dominicana generalmente se habla de un déficit también en términos fiscales y un déficit en términos económicos para claro, este tipo de desarrollar este tipo de acción pública, de diseño de política pública. Se está discutiendo ahora en el Congreso Nacional la ley, o está en el ámbito nacional la discusión de la ley de seguridad social. Donde más se ha desarrollado este tema es en la parte que tiene que ver con las AFP. Las AFP tienen mucho dinero, pero no quieren de ninguna manera que se pueda tocar ese dinero. Pero si hay un área en la cual se pudiera hacer inversión, probablemente sea la vivienda. ¿Qué piensa usted al respecto? Sí, definitivamente. En el Congreso justo en esta legislatura se ha creado una nueva comisión, una comisión especial que está revisando la Ley de Seguridad Social, que es uno de los reclamos principales de toda la sociedad. Y es una ley que ya tiene el tiempo de que la misma ley, claro, y que la misma ley pedía una revisión de este marco jurídico. Yo creo que esta sería una de las posibilidades a explorar para el tema de buscar los fondos, pero a mí me gustaría llamar a la reflexión. Justo hace unos minutos yo veía un video de López Obrador relacionado a de dónde van a salir los fondos para los programas, y él ha sido muy enfático diciendo que si el dispendio y el malgasto que tiene el gobierno mexicano se comienza a corregir de acuerdo a su propuesta, y el dinero de corrupción que se pierde se canaliza en esos programas, en esas propuestas que él ha presentado a México, pues el dinero va a aparecer. Y yo creo que aquí tenemos una fórmula que podemos repetir, y a mí no me gusta decirlo, pero hay que volver a repetirlo, la voluntad política que ha faltado de quienes del liderazgo político, de quien dirige el país, de tomar las decisiones que haya que tomar. ¿Cuánto piensa usted que se lleva la corrupción en la República Dominicana? Bueno, yo no es mi pensamiento porque no hago las evaluaciones, pero sí que organismos internacionales que trabajan este tema
hablan que cerca de un 15%, 20% del presupuesto se pierde en corrupción y los informes están ahí, lo podríamos hasta discutir y ver, porque en el tema de corrupción, como es algo oscuro, es algo que no se ve, que no es tan fácil. Desde luego, hay en Transparencia Internacional y otros organismos tienen mecanismos para identificar los gastos de corrupción o de dónde se pierde el dinero de corrupción. Pero nosotros sabemos, o sea, este es un país que nos conocemos todos y sabemos cómo funcionan las cosas y quizás porque como por tantos años han funcionado de esta manera, lo hemos normalizado. Y como se ha normalizado, parece correcto, pero no es correcto. No está bien. No, naturalmente que no. ¿Cómo está el panorama político interno de cara a este proceso que tienen ustedes? ¿Cómo usted va bueno, el partido a participar entre esos dos titanes que tiene ahí, también medio dividido? Yo creo que ha hecho un gran ejercicio democrático y ha sido un ejemplo para los demás partidos del sistema, de que hablar de consulta a la militancia, de democratizar internamente a los partidos, no es verdad que va a ser el trauma de que se van a matar 7 u 8 personas en una convención. Y creo que es un aporte importante que ha hecho el PRM a este nuevo proceso político y que debe ser un llamado y un referente a todas las organizaciones políticas de cómo se deben elegir sus candidatos en el próximo proceso. A propósito de eso, ustedes eligieron la opción de primaria cerrada. ¿Por qué rechazan la abierta? Porque es un rechazo a la abierta. Bueno, ha sido una posición ya de un tiempo que el partido asumió desde las pasadas autoridades, precisamente por el riesgo que el dejar un padrón abierto. ¿Cuál es el riesgo? No, el riesgo, ahí lo voy a definir, en una democracia que no es lo suficiente madura para que un partido mayoritario, un partido de gobierno entienda que no debe intervenir en los procesos internos de otro. Si esta fuera quizá una democracia como la de los países nórdicos, como los países escandinavos, quizá el pensar en unas primarias abiertas uno lo entendería con muchísimo más lógica. O sea, que ustedes entienden que el hecho que haya una primaria abierta se presta a que otras organizaciones políticas intervengan, ese ha sido el argumento prioritario y primordial que desde nuestra dirección como partido se ha presentado en rechazo a una primaria que permita que el recurso económico que controla o la misma motivación de elegir los candidatos contrarios, a poder intervenir para elegir cuál es el candidato con el que quiere competir, pues no es lo justo, no es lo propio y ni siquiera convendría para una organización política que quiere lograr alcanzar el poder. Y usted por eso mencionó la palabra gobierno, o sea, que usted se refiere a que el gobierno podía intervenir, interferir, infiltrarse, o el PLD, ¿a qué usted se refiere? No me limito solo al PLD, es algo en la práctica política de las democracias de nuestros países. Es una pena, han sido quienes han implementado modelos clientelares y de intervención en otros partidos políticos y eso tampoco es algo novedoso, lamentable. Es lamentable y no está bien y nosotros lo reprochamos y lo condenamos y por eso como partido decidimos que sea nuestra militancia, quienes son parte de nuestra organización, que decidan quién quiere que los represente. ¿Tienen una fecha donde cerraron ese padrón ustedes y esos son los que van a poder participar? Es el mismo, el padrón está abierto, incluso el partido ya ha iniciado el proceso de inscripción. A todas las personas que se quieran inscribir al PRM lo pueden hacer desde la página web del PRM, que es www.prm.org.do. Entran ahí, se pueden inscribir de manera automatizada, le va a llegar una confirmación a su número celular o a su correo, y ahí pues confirma que es militante del partido. Eso sabemos que el PRM es un partido moderno y ya todo es mucho más fácil. Y también quienes no tengan acceso a la web o por sus teléfonos móviles lo pueden hacer en los locales del partido que están en todo el territorio nacional. Y bueno, ya tenemos un plazo que es el que establece la misma ley de partidos políticos cuando los padrones se van a cerrar. En el momento de que ya se tienen que presentar el año anterior de las elecciones, a junio, julio, cuáles van a ser las alianzas de los partidos políticos, recordando que solo se podrá reservar un 20% de las candidaturas a todos los niveles, y entonces ahí ya definido el tipo de primarias abierta o cerrada, se pondrá la fecha, el inicio de la precampaña, para los 3 meses que tenemos de precampaña,
para en octubre hacer las primarias abiertas y cerradas. Diputada Gloria Reyes, gracias de nuevo por estar aquí con nosotros, pero hay algo que preocupa a la sociedad dominicana en sentido general, y es que los partidos políticos han entrado en una fase de pérdida de conexión con su pueblo, con la relación con la sociedad. Y que además la confianza de la gente en los partidos políticos se ha ido reduciendo. Y cuando digo partidos políticos, son todos los partidos políticos. Claro. Todos los partidos. ¿A qué atribuye eso? Bueno, podrían ser múltiples las causas, pero yo creo que esencialmente la desconfianza a la política y a los políticos se debe que en los últimos gobiernos que hemos tenido el ejercicio político no ha sido transparente y los políticos de oposición o de gobierno muchas veces han actuado de cara a los intereses de la gente, detrás de esos intereses y no de frente hacia ellos. Y la gente ha comenzado a distanciarse de la práctica política. Los partidos han perdido su norte ideológico y se han convertido en maquinarias de conquista del poder. Y esas maquinarias electorales que todos los años simplemente van a buscar quien les apoye para las elecciones. Y esa desconexión viene también porque los partidos tradicionales se desvincularon de los grupos de base, de las organizaciones sociales, de las luchas sociales, que los que conocen la historia del PRD saben que su principal fortaleza en su momento fue ese trabajar con las organizaciones en todo el país. Primero la gente. Exacto, esa visión de Peña Gómez sí, que se ha permeado en su legado. Lo que pasa, Gloria, que muchos partidos le han demostrado al pueblo dominicano y en América Latina y en el mundo, que hay muchos eslogans que son vigentes hasta que se llega al poder. Sí, a propósito de lo que decía Víctor y te preguntaba, un tema interesantísimo. ¿Cuál es tu opinión respecto al fenómeno Brasil, primera economía de América Latina, con un presidente ultraderechista? México, segunda economía latinoamericana, con un presidente izquierdista. ¿Se ajusta a esa realidad? Y con tu respuesta nos vamos a ir a la pausa. Todavía seguimos. Seguimos. Yo pensé que llegamos a cerrar. No te asustes. Con relación a lo que tú señalabas, con relación a la pregunta que te hizo Víctor, ¿está pasando eso en América Latina, en el mundo? Sí, definitivamente hay un descontento generalizado de la población, de la clase política, y todo lo que parezca política tradicional, la gente lo está rechazando. Un antisistema. Yo diría que política tradicional, porque no es antisistema, porque Bolsonaro y López Obrador son polisistema. O sea, eso no es antisistema. Todavía yo no podría decirte que en Latinoamérica tenemos un caso antisistema, pero sí muy distante de lo que son los patrones o las conductas normales de los líderes políticos en esas ciudades. Y como vemos, cada sociedad y cada país está buscando lo opuesto a lo que tenía, al margen de que sea izquierda o derecha, y eso es por el gran descontento que tiene la gente con la política que han implementado los gobiernos, porque vemos que en México de derecha a la izquierda y en Brasil de la izquierda a la derecha. Entonces no se trata de un asunto de que ahora la izquierda o la derecha está avanzando, está cobrando espacios en la región, sino se trata de que hay una ciudadanía más educada, más consciente, más empoderada y más informada que reclama a sus liderazgos políticos y actúa en base a los cambios que desea. Ya los medios de comunicación tienen la efectividad que tenían en los años 90 o a principios del 2000, porque bueno, el auge de la comunicación fue impactante, pero ahora con la penetración cada vez más de las redes sociales, el ciudadano entiende lo que nosotros le decimos aquí, él lo puede cuestionar. Y si está viéndome ahora en este programa y tiene mi cuenta de Twitter, me escribe un mensaje y me dice, Gloria, no me gustó lo que tú dijiste, o me gustó lo que tú dijiste, o me hace otra pregunta. Definitivamente, la información ya no es de un grupo, la Exacto. información ya no es de un popular comunicador, la información ya no es de un gobierno, la información ya no es de un país. La información, con los avances tecnológicos, luego de la caída del muro de Berlín en 1989, se ha convertido en un bien universal. Con esa expresión nos vamos a la segunda pausa comercial y para cerrar en el tercer bloque volvemos con Gloria Reyes, vicepresidenta nacional del Partido Revolucionario Moderno, la diputada más joven
que tenemos en la Cámara de Diputados. Por favor, quédese con nosotros. Volvemos en breve.